Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa A Fondo. Es una coproducción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En esta ocasión vamos a hablar del bullying y para ello nos acompaña el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado independiente. Diputado, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y nos acompaña también Iván Ballini, investigador del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Escolar de la Flaxo. Iván, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Gracias por estar aquí en el Congreso. Para empezar el tema, quisiera preguntar abiertamente, diputado, ¿qué es el bullying y qué lo causa? Bueno, el bullying estamos hablando de cualquier maltrato psicológico, verbal o físico que se realiza en los centros escolares y que siempre es entre pares. Es un problema que se presenta en las agendas de investigación desde los 70s, en países como Suecia, como Noruega, como Estados Unidos, como Reino Unido, y que son países que se adelantaron a este problema y que están generando otro tipo de sociedades. En sí, para cerrar un poco la idea, lo que podemos decir que el bullying es todas esas humillaciones, vejaciones e inclusive maltrato físico que existe entre pares en las escuelas. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos? Las consecuencias que tenemos, bueno, en un mediano y largo plazo o inclusive en el corto plazo lo que tenemos es problemas para el aprendizaje de los chicos, tenemos problemas también para su inclusión social, un buen desarrollo en la escuela. En los casos extremos, el bullying nos ha, las investigaciones nos han arrojado que en los casos extremos el bullying ha provocado homicidios o suicidios. Entonces es un tema que tenemos que atender, es una de los puntos que tenemos pendientes en la agenda educativa en México y por lo mismo hemos estado impulsando este tema desde los periodos anteriores, presentando iniciativas y sobre todo recalcando que es un tema en el cual en México vamos 30 o 40 años tarde en las agendas de investigación y no solamente en las agendas de investigación, sino en nuestra propia legislación y también en las políticas públicas para generar un tipo de sociedad diferente de los próximos 40 o 50 años y es a lo que le tenemos que apostar como lo hicieron otros países. Pero ya estamos hablando de psicopatías, diputado, directamente, de nuevas conductas como el suicidio, tendencias a deprimirse. Pero, Iván, ¿cuántos tipos de violencia hay o qué características podemos meter dentro del bullying de las que nos hablaba el diputado? Sí, mira, yo creo que para responder la pregunta primero hay que enfatizar que el bullying es simplemente una arista de un problema mayor, de un problema social mayor, que es el problema de la violencia escolar. Porque a veces, generalmente, se reduce lo que es la violencia escolar al bullying, es decir, al maltrato que se produce entre pares, en un contexto escolar o en sus adyacencias, ¿no? Pero en realidad es un problema mucho más complejo que es de la violencia escolar. Evidentemente, este es un fenómeno que es pluridimensional y multicausal. Por lo tanto, numerosas son las causas que lo provocan, de orden social, de orden cultural, ¿no? Que se yuxtaponen, que se asocian y que tienen su principal escenario de exposición en la escuela, ¿no? Ahora, específicamente en lo que tú haces referencia en los tipos de violencia, son muchos y hay distintas clasificaciones. Hay, por ejemplo, aquellas que están vinculadas a la expresión física, a la expresión oral, ¿no? Inclusive hasta la ideológica, ¿no? No obstante, creo que la clasificación más operativa es la que nos proporciona la sociología de la educación francesa, que en la actualidad, ¿no?, está trabajando mucho, donde los franceses califican a la violencia escolar en 3 grandes niveles, que es la violencia hacia la escuela, la violencia en la escuela y violencia de la escuela. Son 3 pequeñas palabras que se diferencian, pero que hacen referencia a distintas dimensiones del fenómeno. La violencia hacia la escuela son todos aquellos actos de agresión que se producen hacia las personas o las instalaciones de un establecimiento educativo. La violencia en la escuela es la proyección de la violencia social al interior de las escuelas.
Por lo tanto, si yo encuentro en una escuela, como me tocó ver en mi trabajo de campo, en una escuela secundaria, jóvenes drogándose, yo puedo identificar eso como un ejemplo de violencia en la escuela. ¿Por qué? Porque es una violencia social externa, pero que se inmiscuye, atraviesa la estructura escolar y se hace presente en la misma, ¿no? Y después tenés la violencia que ejerce la misma escuela, ¿no? O sea, no tenemos que entender a la violencia o al bullying, insisto, el bullying como una arista de este problema. ¿Por qué? Porque la escuela también, por su propia organización y por sus propios mandatos tradicionales, es generadora de violencia, ¿no? Los docentes son generadores de violencia, los directivos son generadores de violencia, y eso es lo que se denomina la violencia institucional, ¿no? Entonces yo te diría que en cuanto a los tipos de violencia, esos son múltiples, porque estamos abordando una problemática social que es multidimensional y multicausal. Pero para simplificarlo, yo me adhiero a la sociología de la educación francesa, en donde ellos abordan o clasifican este fenómeno en violencia de la escuela, violencia hacia la escuela y violencia en la escuela. ¿Pero hay alguna detección de que se den más de alguno de los tipos de violencia? Porque la violencia un poco de la escuela hacia la gente es un poco menor. Pero sí quisiéramos identificar cuál de estos tres tipos de violencia son los que más inciden y sobre todo qué grupos de edades, ¿no? Por favor. Yo creo que inclusive yo abriría un poquito más el abanico. Coincido con Iván. Me parece que ahora el tema del bullying ha estado muy presente, sobre todo en los medios de comunicación, porque el tema del bullying se ha ido, modificando en cierto sentido. Ahora, con el acceso que tienen los niños y los jóvenes al internet, a cuestiones electrónicas, pues bueno, ahora tenemos el cyberbullying, ¿no? Entonces, se ha ido modificando cada vez más. Sí. Pero yo también coincido, o sea, quizá lo menos fuerte en algunas ocasiones que tenemos en las escuelas es el propio bullying. Es momento de que empecemos a hablar de violencia escolar. O sea, la violencia escolar, que son la disrupción en las aulas, el acoso escolar, la discriminación, el propio bullying, que es una de las aristas justamente que alimenta la violencia escolar. ¿Por qué se genera todo esto? Bueno, tendríamos que empezar a revisar también, claro, o sea, tendríamos que empezar a revisar en qué clase de entorno están conviviendo nuestros niños, cuál es el entorno que tenemos en la escuela y cuál es el entorno también que tienen en la casa y qué es lo que le estamos proyectando a través no solamente de los medios de comunicación, qué es lo que los niños están viendo en los contenidos de las cosas que están en la red y todos aquellos flashazos, por llamarles de alguna manera, todo el bombardeo que reciben por parte no solamente de medios de comunicación, sino de todos los actores sociales que están en su entorno. Exacto, yo también coincido con el señor diputado, en el sentido que si queremos buscar una causa, estamos perdidos, porque son muchas las causas. Pero sí la socialización temprana con la violencia, ¿no? Ese es un factor fundamental, ¿no? Generalmente vemos los adolescentes, o al menos la experiencia que tuve en la investigación, ¿no? En una escuela secundaria aquí de la delegación Álvaro Obregón, en el diálogo que tenía con ellos tienen justamente un contacto muy temprano, ¿no? Estoy hablando de chicos de 11, 12, 13 años que ya manejan toda una lógica de agresividad que es potencializada por un entorno que es sumamente vulnerable, y de que la escuela justamente no implementa ningún tipo de gestión para poder ponerle un límite a eso, ¿no? O para educar en el sentido de que eso es una actitud antisocial, ¿no? Estamos hablando de jóvenes exclusivamente, del periodo que sí, de secundario es el campo donde yo he trabajado, de los 11 a los 15 años, ¿no? Yo creo que, yo quisiera puntualizar algo aquí, porque inicialmente estamos hablando de bullying, pero yo también coincido, igual con Iván, creo que es momento que en este país comencemos a hablar de la violencia en las escuelas. He escuchado declaraciones por parte de autoridades educativas en donde dicen que no hay que alarmarnos mucho, ¿no? Pero yo creo que sí nos tenemos que alarmar. ¿Por qué nos tenemos que alarmar? Porque hoy día no tenemos justamente la dimensión del problema en México. O sea, por un lado, el INE te dice, bueno,
tenemos 25.5 más o menos millones de niños que están estudiando en este país en la educación básica. Y el INE te dice, ¿qué crees? Que 1 de cada 10, o sea, estamos hablando de 2.5 millones de niños. 2.5 millones de niños están sufriendo bullying, pero la cifra no es correcta. ¿Por qué? No es precisa. ¿Por qué? Porque en el bullying participan un agresor, alguien que es la víctima y un observador. Entonces, posiblemente estemos ante un fenómeno que es muchísimo más grande, que puede alcanzar los 7.5, los 8 millones o hasta los 10 millones de niños, los cuales están conviviendo en eso. Por otro lado, la CNDH te dice, bueno, 4 de cada 10 están sufriendo bullying en las escuelas, pero realmente lo que nos tenemos que preguntar es qué clase de sociedad estamos formando. ¿Cuál es la sociedad de los próximos 50 años de este país? ¿Y por qué no estamos estableciendo políticas públicas? ¿Y por qué no hay un marco jurídico que esté sustentando todas esas políticas públicas? Y sobre todo, ¿por qué los diputados no estamos hablando de presupuestos transeccionales para atender este tipo de problemas? ¿Por qué? Porque el problema no es suspender a los niños de las escuelas. No es posible que cifras oficiales nos dicen 4 de cada 10 maestros se dan cuenta que hay bullying en su escuela. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Seguramente no estamos haciendo nada porque no veo que le estemos dando una atención seria a los niños en las escuelas. No hay un programa en donde estén participando los padres de familia, donde estén participando toda la comunidad escolar en su conjunto, donde estén los supervisores, los directivos, todos los maestros, donde estemos capacitando a los maestros y sobre todo donde las autoridades educativas le estén diciendo al profesor, bueno, aquí está el manual, aquí tenemos este tipo de apoyo psicológico, está trabajando también la Secretaría de Salud, no solamente la federal, la de los estados, y también es un tema, por supuesto, de seguridad pública. Es un tema de seguridad pública porque justamente como lo que estamos impulsando al no combatir el bullying en las escuelas, pues es la cultura de la impunidad. O sea, la cultura de la impunidad y también la no denuncia. O sea, no están denunciando los niños que sufren bullying y por otro lado, los niños que hacen bullying, o sea, los niños que son agresores, no estamos trabajando con ellos y lo que les estamos diciendo, oye, es fácil siempre pasarte al lado, vamos, al lado de donde no pasa nada. ¿Y qué es lo que está sucediendo en muchos estados del norte del país? Pues bueno, que el gran debate de los niños, ¿no? Si nos estaban arrancando el crimen organizado a nuestros jóvenes, pues claro que nos los están arrancando, o sea, los están arrancando porque no los mantenemos en las escuelas, porque no les estamos dando una alternativa de vida, pero sobre todo porque al no atender este tipo de problemas, que me parece que son muy graves, lo que estamos haciendo es fomentar la impunidad en este país. No, sin duda entramos al tema de relevancia de investigar el bullying, pero desde el Congreso específicamente, ¿qué se debe hacer? Bueno, en el periodo pasado, si no mal recuerdo, fue en 27 de abril, me parece, habíamos estado presentando, inclusive el diputado Manuel Ignacio Acosta y su servidor, habíamos estado presentando varias iniciativas para combatir el problema. En una de las iniciativas habíamos presentado el hecho de constituir comisiones, una comisión nacional para la paz en las escuelas, en donde convivieran pues, la sociedad civil, los padres de familia, la CNDH, en donde estuvieran las autoridades educativas, por supuesto los maestros que son parte de la solución, no son parte del problema, y donde estuviéramos estableciendo lineamientos para trabajar en cada una de las escuelas. Establecer planes nacionales, reconocer sobre todo, habíamos metido también una iniciativa para reconocer los derechos y también las obligaciones que tienen cada uno de los actores que están conviviendo en el entorno escolar, y también lo que estábamos pidiendo en ese momento es que se establecieran lineamientos en cada uno de los estados y a nivel federal, una especie de gran coordinación para atacar el problema en cada una de sus dimensiones en casos muy específicos. Estamos trabajando también la parte que se presentó, es el apoyo psicológico a las víctimas, la parte de que no tenemos que estar, la manera en que íbamos a solucionar el bullying no era coercionando, sino trabajando con cada uno de los niños, viendo casos particulares, y justamente yo mencionaba la fecha, el 27 de abril. El 27 de abril lo que hicimos cambios a la Ley General de Educación, el Pleno aprobó que se establecieran lineamientos de coordinación
entre los estados y la federación para atender este problema. Me parece que es un muy buen paso que lo pusimos en la Ley General de Educación, pero me parece que solamente estamos atendiendo una parte del problema. Lo que tenemos que hacer es eso. Sí, yo quisiera complementar lo que dice el diputado en el sentido de que, desde mi punto de vista, me parece muy bien